Bien, muchachos, gracias por la espera. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Antes de iniciar, formalmente quiero preguntar si hay alguna duda, pregunta, opinión que quieran expresar, muchachos. Por favor, adelante. Los escuchamos. ¿No hay dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Comentarios? Nada. Bien, vamos entonces a empezar con las exposiciones, muchachos, del día de hoy. Ya deben de estar listos y preparados. Vamos a revisar entonces el orden de las exposiciones del día de hoy y arrancamos con las mismas. Bien, tenemos entonces que aquí el día de hoy vamos a escuchar la exposición de circuito eléctrico por Rebeca Domínguez Arana y Andrea Jocelyn Martínez Ponce. Luego vendrá Ángel Hernández y Karen Lisbeth Chávez Padilla con Ley de Ohm. Después, Neftalí Paulina Trujillo Yáñez y Kevin Orlando Campos Castro. Y finalmente, no, todavía no, con energía eléctrica, perdón. Y después, Adolfo Magdiel Flores Gómez y Vanessa Yasmín Díaz Fierros con potencia eléctrica. Y ahora sí, finalmente en este día, Pacheco Romero Brittany, Brittany Pacheco Romero y María Montserrat Trejo Hernández. En ese orden van a ir las exposiciones. Repito nuevamente, alguna pregunta, comentario antes de iniciar. Pues damos paso ya. Ya estamos listos por ahí, Rebeca y Andrea, ¿ya están listas? Sí, profe. No supe si me contestaron, pero oí a alguien por ahí que habló. Sí, profe. Ok, gracias. Gracias, Rebeca. Vamos entonces voy a compartir la presentación. Vamos a posicionarnos en el tema de ustedes, que es circuito eléctrico. Circuito eléctrico y empezamos, muchachos. Bienvenidos, buenos días a todos. Vamos a iniciar con las presentaciones, con las exposiciones de los temas. Iniciamos el día de hoy con circuito eléctrico, Rebeca Domínguez Arana y Andrea Martínez Ponce. Adelante, muchachos, las escuchamos. Buenos días, profesor, compañeros y compañeras. Mi nombre es Martínez Ponce Andrea Jocelyn y mi compañera es Domínguez Arana Rebeca y nosotras les vamos a hablar del circuito eléctrico. Siguiente, por favor. Ok, sí. Bien, vamos a definir un circuito eléctrico como la trayectoria cerrada que recorre una corriente eléctrica. Este se compone de generador de corriente eléctrica, de conductores, interruptores, receptores y resistencias eléctricas. Del lado derecho podemos ver un ejemplo de un circuito base. Siguiente, por favor. Yo les voy a hablar de los tipos de circuito. Existen 3 tipos de circuitos dependiendo su acomodo, el cual son serie, paralelo y mixto, como se puede ver en la imagen. El circuito serie consta de elementos que se conectan sucesivamente, por lo cual la intensidad de la corriente siempre es la misma en cualquier punto del circuito.
El paralelo consta de dos o más elementos que están conectados entre el mismo par de nodos. La corriente total se divide pasando una parte por la resistencia y la otra por la otra parte. Y el circuito mixto es la combinación de elementos que están conectados en serie y en paralelo. Siguiente, por favor. Bien, un circuito eléctrico entra en funcionamiento cuando al accionar un interruptor se aplica el voltaje de fuente de alimentación a la resistencia. Luego de ello se genera un flujo de electrones que circulan desde un polo negativo al positivo. Una vez esto, el interruptor se abre y se interrumpe la corriente. Es entonces cuando hablamos de un circuito abierto. Y un punto importante es que cuando los electrones salen de un circuito eléctrico, esto se conoce como fuente de electrones y el lugar en donde los electrones entran de un circuito eléctrico se le llama punto de retorno. Siguiente diapositiva, por favor. Un circuito eléctrico está compuesto por los siguientes componentes. Está la fuente de tensión, que es la pila y se mide en voltios, que se representa con la letra V. Están los hilos conductores, que es por donde va a circular las cargas eléctricas. Están las resistencias eléctricas, que se representan con la letra R, y su función es atenuar o frenar el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas. Están los elementos de protección y de control, y está la intensidad de corriente, que se representa con la letra I, y es la cantidad de electricidad que circula por un circuito en la unidad de tiempo. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de instrumentos para medir magnitudes eléctricas. Tenemos el amperímetro, que mide la intensidad de corriente y se conecta en serie. El voltímetro mide la diferencia de potencial o tensiones eléctricas entre los puntos de un circuito y se conecta de forma paralela. El ohmmetro mide la resistencia. Para ello, el circuito no debe tener alguna tensión aplicada. Tenemos el polímetro, que mide voltaje, tensiones y resistencias. Este puede ser analógico. Y para el contador de energía, pues registra energía durante un tiempo determinado. Siguiente diapositiva, por favor. Esta diapositiva es más visual, ya que es la manera en la que se representan los símbolos más comunes o los símbolos básicos de un circuito eléctrico, como lo son las resistencias, la fuente de voltaje, el interruptor o el apagador y el cable o el alambre. Siguiente, por favor. Para esta diapositiva encontramos fórmulas implicadas en el cálculo de circuitos eléctricos. Un ejemplo es la energía, que se calcula multiplicando la fuerza por el espacio. Otra de ellas es la fórmula para calcular la potencia de manera general, que se calcula dividiendo la energía entre el tiempo. Y del otro lado tenemos la fórmula para calcular la potencia eléctrica, que es la tensión por la intensidad. También tenemos leyes como la de Ohm y las de Kirchhoff, pero estas serán explicadas en siguientes exposiciones. Siguiente diapositiva. Finalmente tenemos las fuentes de consulta, que es donde nosotros investigamos nuestras diapositivas, y de igual manera, si ustedes quieren adentrarse más al tema, pueden consultar esas fuentes. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias. Gracias por su exposición, muy completa. Gracias. Ya nos introdujeron a lo que son los circuitos eléctricos. Vamos a ver en las siguientes exposiciones cómo se calculan los parámetros que están implicados en estos circuitos eléctricos. Gracias, Rebeca. Gracias, Andrea. Vamos a continuar entonces, muchachos, con el siguiente tema, que es ley de Ohm.
con Ángel Hernández y Karen Lisbeth Chávez Padilla. Adelante, muchachos, los escuchamos. Sí, profe. Buenos días, nosotros vamos a hablar de la ley de Ohm junto con mi compañero Hernández Ángel. Siguiente, por favor. Esta ley fue propuesta por George Simon Ohm, físico y matemático, en 1826. Esta fue publicada en su libro. El circuito eléctrico también tiene que ver mucho con la ley de Ohm. Voy a explicar qué es un circuito eléctrico. Estos son componentes interconectados entre sí, por los cuales circula una corriente eléctrica. Siguiente, por favor. Bien, para la ley de Ohm se operan tres magnitudes fundamentales, que son la tensión o diferencia de potencial dentro del circuito, la intensidad de corriente y la resistencia. Vamos a puntualizar de qué se trata cada uno de ellos para poder entender cómo funciona esta ley. La primera que vamos a ver es la tensión o diferencia de potencial, que se representa por medio de la letra E y se mide en voltios. Esto quiere decir que la diferencia de potencial es la fuerza que va a empujar a los electrones que están contenidos entre los medios conductores a través del circuito a una determinada fuerza. La corriente es precisamente la cantidad de electrones que va a circular por todo el circuito y se mide en amperios, mientras que la resistencia es la oposición que presentan los mismos conductores o si se presenta algún componente resistor ante el flujo de corriente. Esto se mide en ohmios. La siguiente, por favor. Una vez que se conocen las tres variables que implica la ley de Ohm, pues podemos conocer el enunciado, el cual dice que la ley de Ohm establece que la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Aquí se puede ver la imagen expresada a manera de ecuación, donde la letra I representa la intensidad de corriente, la V es el voltaje o diferencia de potencial y la R mayúscula es la resistencia. Y al ser nada más una relación proporcional de tres variables, se puede despejar fácilmente cada una de sus incógnitas. En la imagen de los triángulos de la derecha se puede ver cómo se calcula tanto el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. También cabe mencionar que la resistencia puede ser incluso la misma resistencia que ofrecen los conductores por sus propiedades físicas, y no necesariamente implica el establecimiento de un componente resistor. La siguiente, por favor, profe. Y con esta ley se pueden hacer distintas deducciones. La primera de ellas es de que el voltaje y la intensidad de corriente están en proporción directa. Esto quiere decir de que si no, la resistencia la mantenemos constante, estos van a tener una relación 1 a 1. Es decir, que para nosotros poder mover una intensidad de corriente de 1 amperio, se necesita 1 volt. Y por lo tanto, la intensidad de corriente va a variar. Si se tiene un bajo voltaje, pues obviamente la intensidad de corriente va a ser menor. Si se tiene un alto voltaje, la intensidad de corriente pues va a ser mucho mayor. En el mismo sentido, el voltaje puede variar dependiendo, el voltaje puede variar dependiendo de la resistencia. Una resistencia baja, pues obviamente va a generar una intensidad de corriente alta, mientras que una resistencia alta va a propiciar una baja intensidad de corriente. Como ya lo habían dicho, estos se manejan en unidades de amperes y se miden por un amperímetro. La que sigue, por favor, profesor. A continuación voy a explicar algunos ejemplos de la ley de Ohm y sus variables. Para empezar, la resistencia. La resistencia, como ya habían dicho, se calcula el voltaje entre la intensidad. Aquí vamos a calcular la resistencia que existe Esta tiene un voltaje de 5 voltios y una corriente de 500 megaamperes. Vamos a convertir la intensidad de 500 megaamperes a amperes. Entonces quedaría 5 voltios entre 0.5 amperes y esto da un total de 10 watts. A continuación, el voltaje. El voltaje que hay en un circuito tiene una corriente de 2.5 amperes con una resistencia de 500 watts.
Este se calcula con resistencia por intensidad. Sería 50 watts por los 2.5 amperes de corriente y da 125 voltios. Siguiente, por favor. Y nada más una observación aquí, este valor que está manejando debe ser ohms, ¿no? No watts. Esta resistencia debe ser 50 ohms, no 50 watts. Watts es una unidad de potencia. Para que lo corrijan, por favor. Sí. Adelante. Y aquí se va a calcular la intensidad de corriente, la cual es el voltaje entre la resistencia. La resistencia son 470 ohms y tiene un voltaje de 20 volts. Esto sería 80 entre 470 y da un total de 0.170 amperes. Siguiente, por favor. Nuevamente el mismo detalle, está, bueno, a lo mejor no encontraron el símbolo y por eso le pusieron esa W. Entonces, si es el caso, hay que poner, cuando menos en letras, para no confundir, porque esta W sí representa una cantidad de diferencia que es potencia. Entonces, para que no quede ese detalle, lo corrigen de manera posterior, por favor. Gracias. Aquí están las bibliografías por si gustan adentrarse más al tema e investigar un poco más. Eso es todo. Gracias. Muy bien, muchachos, nada más esas observaciones perdón, hay que hacer esas adecuaciones y no te pongas nerviosa, Karen, con calma, no te apresures. Bien, gracias por su exposición, muchachos, gracias por su aportación para esta sesión. Vamos a continuar, muchachos, con el siguiente tema, que es, no sé cuál es, aquí está, energía eléctrica, con Paulina y Kevin Orlando. Adelante, muchachos, los escuchamos. Buenos días, mi nombre es Neftalí Paulina Trujillo Yáñez y junto con mi compañero Kevin Orlando Campos Castro. Vamos a presentar el tema de energía eléctrica. Comenzando con su definición, la energía eléctrica, o también llamada electricidad, es la energía que se origina de la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos determinados, cuando se les pone en contacto mediante un transmisor eléctrico. Siguiente, por favor. ¿Qué provoca? Este contacto provoca una corriente eléctrica que consiste en la transmisión de cargas negativas, por ejemplo, los electrones, a través de un material propicio desde el punto de su generación o almacenamiento hasta el punto del consumo. Usualmente, esta energía eléctrica es convertida en otras formas de energía, por ejemplo, la lumínica, mecánica o térmica. El campo de la física encargado del estudio de este tipo de energía es la física eléctrica o también la electricidad. Siguiente, por favor. Continuando con los tipos de energía, se clasifican en tres, comenzando por la estática. Esta es la electricidad producida por la fricción de dos cuerpos susceptibles de cargarse eléctricamente. Continuamos con la dinámica, que es la electricidad que se genera por el flujo de corriente eléctrica. Y finalmente la electromagnética, que es la electricidad que generan los campos electromagnéticos. Siguiente, por favor. ¿Cómo se produce esta energía eléctrica?
Las centrales eléctricas se producen por la electricidad a partir del giro de turbinas empujadas por el vapor del agua calentada, el agua caliente. En cuanto a los recursos renovables, existen también centrales eléctricas que aprovechan las caídas de agua, llamadas hidroeléctricas, o los fuertes vientos, que son las llamadas eólicas, para poder movilizar sus turbinas y generar electricidad. Una vez producida esta electricidad, se transmite a través del tendido eléctrico a las ciudades e instalaciones que la requieran, o es almacenada en diversos tipos de circuitos. Siguiente. Ah, no, todavía. Como podemos ver en la imagen, se tiene agua almacenada, dentro de ella hay energía potencial. Pasa a agua en movimiento, que contiene energía cinética, y pasa a los alternadores, donde se convierte en energía eléctrica, y así finalmente llega a la ciudad en forma de energía lumínica, calorífica o mecánica. Siguiente, por favor. Existen algunos ejemplos de energía eléctrica que están presentes en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el uso del televisor o los relámpagos. También la iluminación urbana o los desfibriladores médicos. Siguiente, por favor. Vamos a presentar un ejercicio de energía eléctrica, el cual pregunta cuál es la energía en kilowatt hora que se necesita para encender una bombilla de 60 watts en forma continua durante un año. Nos proporcionan los datos, que es la potencia igual a 60 watts y el tiempo, que es igual a un año. En esta variable hay que poner atención, ya que nos están pidiendo en unidad kilowatt hora. Entonces el tiempo se tiene que pasar de año a hora. La fórmula de la energía eléctrica es igual a la potencia por el tiempo y sus unidades son kilowatt por hora. Si sustituimos en la fórmula, nos dice que la energía eléctrica es igual a la potencia. Sustituyendo el valor serían 60 watts multiplicado al tiempo, que es igual a un año. Esto se multiplica por la división de 365 días entre un año, que multiplica 24 horas entre un día. Al hacer la conversión se van a eliminar los años con los años y los días con los días, por lo que nos quedará watt por hora. Al hacer la multiplicación de 60 por 365 por 24, nos da un total de 525.600 watts por hora. Y si lo expresamos de forma de notación científica, nos quedará representado como 525,6 por 10 a la 3 watt por hora. Y nos menciona que 10 a la 3 también se puede representar como kilo, por lo que nos queda al final que la energía eléctrica es igual a 525,6 kilowatt por hora. Siguiente, por favor. Finalmente les presentamos la bibliografía donde fue consultada la información y donde consultamos el video del ejercicio por si quedó alguna duda. Siguiente, por favor. Eso sería todo de nuestra parte. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Nada más les comento, les recuerdo, es importante, es valiosa su información, está bien. Hay que reducir un poquito el texto que no tiene que estar en la diapositiva. Si lo van a leer, lo pueden tener ahí en sus apuntadores, aprovechando esta forma de expresar. Después pueden tener su texto como apuntador, pero no es recomendable que lean de manera completa lo que tienen ahí. Hay que poner ahí algunas pequeñas frases, algo que me dé la idea, y pues me apoyo en mis notas para poder complementar esa información, ¿no? Esa es la parte que yo insisto, tenemos que empezar a acostumbrarnos a manejar. No podemos hacer una exposición leyendo nuestra presentación.
no es bien visto y no es adecuado. Entonces, vamos a aprovechar la forma en que estamos trabajando y podemos tener todas nuestras notas a la mano y no tener que vaciarlas ahí en la presentación porque no es adecuado leer la presentación. Gracias. De cualquier manera estuvo buena, está completa su exposición. Por ahí nos faltó manejar un poquito las unidades básicas. Ahorita lo revisamos en el ejercicio porque manejamos nada más la energía en kilowatts hora, pero tenemos que ver que hay otras unidades más básicas. Gracias, Kevin. Gracias, Paulina. Vamos a continuar con el tema de potencia eléctrica y nos van a acompañar Adolfo Magdiel Flores Gómez y Vanessa Yasmín Díaz Fierros, perdón. Adelante, muchachos, los escuchamos. Buenos días, maestro. Mi nombre es Díaz Fierros Vanessa Yasmín y junto con mi compañero Adolfo vamos a explicar el tema 12, que es potencia eléctrica. Siguiente, por favor. Bueno, empecemos con qué es la potencia eléctrica. En palabras más simples, es la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. Siguiente, por favor. Esta determina la velocidad a la cual se suministra energía en circuitos tanto eléctricos como electrónicos. La unidad de medida de la potencia eléctrica es el watt. Y como lo dice en ese recuadrito como nota, representa un suministro de energía de 1 joule por segundo. Siguiente, por favor. Existen dos tipos diferentes de potencia. El primero es la potencia en CD, o sea, en corriente continua, que representa el producto de las diferencias de potencial entre sus terminales y la intensidad de corriente. Como podemos ver en la pantalla, encontramos su fórmula, que es P igual a tensión por intensidad. Siguiente, por favor. Ok, el segundo tipo es la potencia en CA, o sea, en corriente alterna. Esta se genera en las centrales eléctricas y por ello que en las viviendas habitualmente se utilice potencia en corriente alterna. En esta también encontramos 3 categorías, que es la potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. En la pantalla también podemos visualizar cada una de sus fórmulas para llevar a cabo los respectivos cálculos. En el caso de la potencia activa se mide en vatios. La potencia reactiva se mide en voltio-amperios reactivos y la potencia aparente se mide en voltios amperios. Siguiente, por favor. Finalmente, la potencia consumida por cualquiera de las partes de un circuito se mide con la ayuda de un matímetro. También encontramos 2 tipos, que es el analógico y el digital. Y actualmente el más utilizado es el digital. Siguiente, por favor. Por último, encontramos un ejemplo muy sencillo de cómo calcular la potencia eléctrica. Como podemos visualizar, nos dan el enunciado del problema que dice que qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencial de 150 volts para que genere una intensidad de corriente de 6 amperios y como vemos nosotros, nos proporcionan los datos y de ahí nada más sería aplicar la fórmula sustituyendo los valores que nos dan en los datos y para poder llegar al resultado. Esto es todo por mi parte y mi compañero Adolfo les explicará lo siguiente. Gracias. Gracias, Vanessa.
Adelante, Adolfo, te escuchamos. Sí, siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a explicar sobre la potencia eléctrica de nuestras casas. Es donde prácticamente se va a ver determinado por la cantidad de aparatos electrónicos que vamos a tener que estar utilizando o nos vemos en la necesidad de ocupar de manera simultánea cuando están conectados a la corriente y a lo que es la potencia. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué potencia necesita mi casa o vivienda? Esto va a determinar de bastantes aspectos, como el tamaño de nuestra casa, ya sea un departamento, una casa o algún lugar en específico de mayor o menor tamaño. También determina la cantidad de veces que lo vamos a tener que estar ocupando estos dispositivos electrodomésticos, la cantidad de dispositivos electrodomésticos que necesitamos y también qué tipo de energía requieren estos dispositivos para poder utilizarlos de manera correcta. Siguiente. Ahora, ¿cómo calcular qué potencia eléctrica va a necesitar mi casa? Para esto vamos a tener que sumar la cantidad de potencia en kilowatts de todos los electrodomésticos que vamos a estar ocupando en nuestra casa y lo vamos a sumar a un margen de aproximadamente 1 kilowatt en concepto de iluminación y aparatos menores. Y el resultado de esta suma va a corresponder a la cantidad de potencia eléctrica que vamos a tener que necesitar en nuestro hogar para tenerlo todo encendido al mismo tiempo. Siguiente, por favor. Bien, como les expliqué en un punto anterior, la cantidad de potencia que vamos a necesitar va a depender de muchos aspectos y como lo mencioné, entre ellos están los tipos de vivienda o de inmuebles de potencia eléctrica. Por ejemplo, en los pisos o apartamentos es donde no son muy grandes. Bueno, no son muy grandes estos pisos o departamentos, por lo tanto, necesitan una cantidad moderada de electrodomésticos. Y así siendo los más comunes el frigorífico, la lavadora y en casos de tenerla al vitrocerámica. Al tratarse de un espacio reducido, la instalación en general, en cuanto a las luces y pequeños aparatos eléctricos, no va a constar de demasiados elementos, por lo que la potencia recomendada es de aproximadamente 4.60 kilowatts. Siguiente. Ahora, en una vivienda unifamiliar, que es una casa un poco más grande, que en estas va a requerir un poco más de potencia debido a la cantidad de electrodomésticos que se suelen ocupar y la cantidad de focos y de enchufes que vamos a tener que ocupar en la red eléctrica. Incluso con una baja utilización de electrodomésticos, cuando lo estamos ocupando de manera simultánea, va a rondar entre los 5.75 kilowatts. Siguiente, por favor. Ahora, aquí hay un caso un tanto especial por lo del garaje con un coche eléctrico o híbrido enchufable. Y en caso de que alguno de nosotros disponga o necesite preciso un enchufe para vehículos o híbridos, la potencia va a depender sobre todo de la demanda de voltaje del mismo vehículo híbrido o eléctrico, ¿no? Pero es poco probable que la potencia que vayamos a contratar o vayamos a necesitar baje de los 10 kilowatts. 10.3 kilowatts, perdón. Siguiente, por favor. Y bueno, ya por último, aquí están las bibliografías en las que estuvimos consultando la información. Ya, eso es todo. Muy bien, Vanessa, muy bien, Adolfo, gracias. Dieron más bien, bueno, la primera parte, el cálculo de la potencia está bien, vamos a retomarlo un poquito ahorita y lo último que nos dio Adolfo fue algo más de aplicación de esa potencia, de algo de la vida cotidiana que podemos identificar fácilmente, aunque en la física nos interesa irnos un poquito más abajo, un poquito más a la raíz de estos términos. Pero bueno, ahorita lo repasamos. Gracias por su exposición, muchachos. Vamos a la que sigue. Nos van a hablar de la ley de Joule, Brittany Pacheco Romero y Montserrat Trejo Hernández. Adelante, muchachas. Hola, profesor. Mi nombre es Montserrat
y junto con mi compañera Brittany les vamos a exponer sobre la ley de Joule. Siguiente, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Qué es la ley de Joule? La ley de Joule establece que es la cantidad de calor que se genera en un conductor de resistencia cuando la corriente pasa a través por un espacio de tiempo. Para esto tenemos dos fórmulas. La primera nos dice que el calor es igual a la corriente por la resistencia por el tiempo. Y la segunda nos dice que son 0.24 calorías por corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Esto precisamente es una pérdida de energía en forma de calor. ¿Dónde se aplica o dónde vemos reflejado el efecto Joule? Lo vemos en sistemas de calefacción, en alambres que transporten energía, bobinas y en todos los dispositivos eléctricos que utilicen calentamiento. Siguiente, por favor. Yo les voy a hablar un poco sobre James Prescott Joule. Fue un físico británico que nació en Salford, Reino Unido, en 1818. Lo más importante que realizó fue en 1840 cuando dio a conocer su ley que lleva su nombre, en donde nos afirma que el calor originado es un conductor por el paso de la corriente. Esto quiere decir que la corriente eléctrica es el producto de la raíz cuadrado de la intensidad de corriente. Falleció en Salford, Inglaterra, el 11 de octubre de 1889. Siguiente, por favor. Y bien, esto nos da, bueno, tenemos dos ejemplos. El problema 1 dice, por un embobinado de un motor eléctrico circulan 5 amperes al estar conectados a una diferencia de potencial de 220 volts. ¿Qué calor se generará en 2 minutos? ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, el problema nos dice que se va a producir de alguna manera calor y para ello necesitamos saber en cuánto se va a producir en 2 minutos. Lo primero tenemos los datos que son que es la corriente de 5 amperes, el voltaje de 220 volts y el tiempo en 2 minutos. Como el tiempo lo tenemos en minutos, lo primero que tenemos que hacer es convertirlos a segundos, porque el tiempo trabaja con los segundos. Bien, aplicando la ley de Ohm tenemos que corriente es igual a voltaje sobre la resistencia. Despejando la resistencia tenemos que es voltaje entre corriente. Sustituimos y tenemos que son 220 volts entre 5 amperes y nos da 44 ohms. Sustituyéndola en la forma original nos da que son 0.24 calorías por los 5 amperes de corriente al cuadrado, por la resistencia que es 44 ohms, por el tiempo que son 120 segundos y nos da un total de 31.680 calorías. Siguiente, por favor. El segundo problema nos dice, por la resistencia de 60 ohms de un radiador eléctrico circula una corriente de 9 amperes al estar conectado a una diferencia de potencial de 120 volts. ¿Qué cantidad de calor produce en 8 minutos? A comparación del ejercicio anterior, en este sí tenemos ya el valor de nuestra resistencia, entonces va a facilitar el planteamiento del problema. Tenemos nuestros datos en donde la resistencia es igual a 60 ohms, la intensidad de corriente es igual a 9 amperes, el voltaje es igual a 120 volts y nuestro tiempo es igual a 8 minutos. Bueno, pues como nuestro tiempo está en minutos, lo primero que tenemos que hacer es convertirlo a segundos y nos da un total de 480 segundos. Entonces vamos a sustituir nuestros datos en la fórmula y nos queda que Q es igual a 0.24 calorías por nuestra intensidad de corriente al cuadrado, que es 9 amperes al cuadrado, por nuestra resistencia, que es igual a 60 ohms, por nuestro tiempo, y esto nos da un total de 559.872 calorías. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de dónde puede presenciarse la ley de Joule. Tenemos un calentador, un foco y cables de transmisión de corriente. Pero para que entiendan mejor cómo es que surge, les vamos a explicar pues cada ejemplo que pusimos. Voy a empezar explicándoles el calentador. El calentador tiene una resistencia gorda
Entonces, si la resistencia aumenta, también lo hará la energía en forma de calor, y es aquí donde podemos ver la ley de Joule. Para el ejemplo del foco o la bombilla, nos explica que se genera energía lumínica, pero también se genera energía en forma de calor. Ah, el objetivo principal del foco es iluminar, más no generar calor. Esto afecta porque se consume mucho calor y en sí el recibo o el recibo de la luz que llega a nuestras casas no es por la cantidad de iluminación que generamos, sino por la pérdida de calor que consumimos. Otro ejemplo similar es el de los cables que generan energías. Esto porque en el camino se pierde mucha energía y no llega la energía necesaria o la energía requerida. Para el ahorro de esta energía se tienen cables o superconductores para que reduzcan la resistencia y al aplicar la fórmula el calor sea casi nulo. Otro ejemplo tenemos el colisionador de hadrones. En esto se mueven grandes cantidades de energía para dar energía a los electrones que se por por campos magnéticos. Estos campos magnéticos necesitan calor. Para que no se encuentre mucha pérdida, necesitamos superconductores. Y aquí les pusimos un video sobre un experimento donde ocupan la ley de Joule. Y también tenemos nuestra bibliografía por si quieren profundizar más sobre el tema. Por nuestra parte sería todo. Gracias. Gracias. Gracias, Montserrat, gracias, Brittany. Nada más una precisión. Bueno, sí, efectivamente el uso de superconductores sería ideal para reducir el efecto Joule, pero los superconductores son conductores que están a ciertas condiciones que son difíciles de lograr en la vida diaria, en la vida real. Entonces, lo que se utiliza en los casos de transmisión para reducir las pérdidas por efecto Joule es transmitir altos voltajes para reducir cantidades de corriente y de esa manera reducir las pérdidas por este efecto Joule. Esto es lo que muestran aquí en esta red de distribución, desde la generación hasta el lugar donde se utiliza. Lo que se utiliza por el hecho de que los superconductores son materiales muy, muy especiales y deben ser bajo condiciones, lo que se utiliza es transmitir altos voltajes para hacer pequeñas corrientes, y entonces cuando la corriente es pequeña, pues el efecto Joule también es pequeño. Entonces de esa manera se reducen esas pérdidas. Gracias, nada más era puntualizar esa parte. Gracias por la exposición, Brittany, gracias, Montserrat. Gracias a usted. Buena información. Sí, creo que es la última. Sí, porque lo demás ya es el siguiente. Entonces, muchachos, con esto terminamos. Ahí ustedes, cuando tengan oportunidad, revisen el video de las compañeras que les proporcionaron. Y la información, si quieren ahondar un poquito más, la información de todos los compañeros están ahí, los links para que puedan profundizar en el aspecto que ustedes deseen, muchachos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, a lo mejor era antes a los compañeros también les pueden preguntar si es que algo no les quedó claro de pronto. Pero igual podemos regresarnos en este momento a revisar algún aspecto que no haya quedado claro, muchachos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, sugerencia? ¿Nadie? Sin miedo, no se lo van a regresar. Ya expusieron la mayoría. No, profe. ¿No? Bueno, vale. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde tratemos de integrar todos estos conceptos que nos mostraron en las exposiciones, muchachos. Y pues para ver su aplicación desde el punto de vista de la física. Les decía que algunos se fueron más por la cuestión otra vez de la aplicación. En la vida cotidiana también es válido porque siempre es importante ver que la física realmente está presente en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Y pues a nivel del estudio que nosotros hacemos en este nivel medio superior, pues nos interesa prácticamente cuantificar el nivel más básico de estos fenómenos. Y desde luego es importante efectivamente saber que eso tiene una aplicación en la vida diaria.
Bien, entonces, muchachos, vamos a hacer voy a compartir una presentación que tengo con un ejercicio, lo vamos a realizar ahí puntualmente y vamos a tratar de vaciar aquí todos estos conceptos que nos expusieron los compañeros el día de hoy. Voy a compartir mi presentación. Ya no, el día de hoy no nos interrumpió Zoom, no nos limitaron a los 40 minutos, desde la sesión anterior que tuve fue de corrido, entonces vamos a aprovechar eso para pues tener una sola sesión sin interrupciones el día de hoy. Bien, muchachos, entonces en esta presentación hablo de la ley de Ohm, arreglos de resistores. Esto es algo que ustedes ya conocen, ya manejan, han tenido electrotecnia. No creo que nos dé tiempo verlo el día de hoy, pero hay otros materiales para revisarlo. Y en su defecto, revisaremos si hubiera dudas en la última sesión de la próxima semana, previo al examen. Entonces, aquí la ley de Ohm, tenemos aquí el ejemplo de lo que es un circuito eléctrico. Ya nos hablaron de las partes que los componen, los conductores, la fuente, la resistencia de carga o el elemento que se encarga de aprovechar esa corriente que circula a través de él, o que la limita en su caso. Igual tenemos aquí otra representación de este mismo circuito eléctrico, nada más que pues la fuente finalmente está representada solamente por 2 puntos en él. Y la representación en el triángulo de la ley de Ohm, en el que, si me acuerdo, para recordarlo, pues, en alguna ocasión nos enseñaron que Victoria fue reina de Inglaterra, puede estar las siglas al revés sin ningún problema. Me acuerdo que Victoria fue reina de Inglaterra, o Victoria de Inglaterra fue reina, pues entonces ya sé cómo están distribuidas estas 3 variables en esta ecuación de la ley de Ohm. Y bueno, vamos a repasando lo que vimos en la sesión pasada. Vimos las características básicas en relación a la corriente, a la densidad de corriente y cuestiones que tienen que ver con la resistencia y resistividad. Entonces, vamos a repasar rápidamente. Determinamos aquí que la corriente que circula a través de un conductor eléctrico, pues depende de la cantidad de cargas que pasen en una cierta cantidad de tiempo. Y de esa manera la unidad de corriente, que es el ampere, está definida como la cantidad de un coulomb que pasa a través de un conductor en un segundo. Entonces, si pasa un coulomb en un segundo, entonces tenemos un ampere de corriente. Y por otro lado, veíamos que podíamos determinar una cantidad física que se llama la densidad de corriente si dividíamos esta intensidad de corriente entre el área que atraviesa esa cantidad de corriente, y entonces podemos determinar lo que se llama la intensidad de corriente, y cuyas unidades son precisamente amperes por metro cuadrado, unidades de intensidad de corriente entre unidades de área en el sistema internacional. Veíamos que este conductor, por sus características físicas, por el material que está hecho, pues tiene unas ciertas particularidades, ciertas condiciones, ciertas características físicas debido a su material, que eso implica que tiene una cierta propiedad que se llama resistividad, que es una propiedad que dice qué tanto se puede oponer al paso de la corriente eléctrica. Y entonces, cuando tengo un cierto conductor con una resistividad determinada y tiene una cierta longitud, entonces puedo determinar qué resistencia efectivamente este conductor ofrece al paso de la corriente, mediante esta expresión que tenemos de este lado, multiplicando esta resistividad por qué tan largo es el conductor dividido entre el área de sección transversal que forma, pues que es por donde pueden circular los electrones, y entonces puedo determinar la resistencia en ohms de este conductor, de este tramo de conductor de cierta longitud. Y de igual manera, si despejo de aquí, puedo determinar la resistividad de este material. Sí conozco desde luego los demás parámetros, y recordar que esta resistividad se expresa en ohms por metro. También vemos que
Hay otro parámetro que se llama conductividad, que es exactamente el inverso de la resistividad. Me dice qué tan fácil es que los electrones pasen a través de un material, en este caso de un conductor, que tiene una cierta resistividad. Entonces, finalmente, únicamente resulta en el inverso de esta característica que se llama la resistividad, y cuyas unidades son, al hacer esta ecuación dimensional, al operar las dimensiones de esta ecuación, me queda que son ohms a la menos 1 sobre metro, ohms a la menos 1 por metro, y estos ohms a la menos 1 reciben una denominación especial que se llama Siemens. Siemens, entonces las unidades de la conductividad son Siemens por metro o Siemens por metro a la menos 1. Y de igual manera veíamos que existe otro parámetro, otra cantidad física que es opuesta a la resistencia, que se llama conductancia, y la podemos determinar simplemente haciendo el inverso de este valor de resistencia, y entonces la conductancia tiene unidades de ohms a la menos 1, que también se denominan Siemens. Entonces, eso es todo lo que vimos en la sesión pasada, y decíamos que todo esto pues tiene que estar relacionado a través de la ley de Ohm, porque el voltaje que se aplica en los extremos de este conductor genera una corriente eléctrica que estará limitada de alguna manera por esta resistencia que tiene este material debido a sus características físicas, el material de que está hecho y sus dimensiones pues también afectarán esa resistencia. Hicimos un ejemplo aquí, se calcularon algunos de esos parámetros, ya esto lo revisamos la sesión pasada, y el día de hoy vamos a meternos entonces ya con un circuito eléctrico directamente. Vamos a ver y a tratar de aterrizar todo lo que nos acaban de decir los compañeros acerca de la potencia, de la energía, del calor que se puede generar en este circuito eléctrico, todos los parámetros. Entonces, vamos a poner el caso. Desde luego aquí tengo un circuito eléctrico, como nos hablaron los compañeros, las compañeras al principio, formado por una fuente de fuerza electromotriz, una fuente de voltaje, una fuerza que nos da una diferencia de potencial. Cuando hablamos de voltaje, diferencia de potencial o fuerza electromotriz, estamos hablando básicamente de lo mismo, aunque hay algunas diferencias, vamos a verlas un poquito más adelante. Pero entonces esta fuente me da un cierto voltaje. Vamos a suponer que esta fuente me da un voltaje de 20 volts de corriente directa. También hablaron por ahí de la corriente directa, la corriente alterna. En este curso solamente vamos a hablar de corriente directa. Simplemente nos vamos a referir a 20 volts. Y esta corriente genera, cuando este circuito se cierra, entonces proporciona una trayectoria cerrada que permite que se genere una circulación de corriente, un movimiento de electrones en una misma dirección, y eso genera un flujo de electrones, una corriente de electrones que determinamos con la letra I, y desde luego al pasar a través de los mismos conductores o por un elemento que adicionemos que ponga cierta oposición a este paso de los conductores que denominamos una resistencia, entonces pues hay toda esta cantidad de parámetros que podemos determinar para este circuito. Por principio de cuentas, vemos que tenemos aquí implicados tres valores principalmente: es el voltaje que proporciona la fuente, la resistencia que está conectada, que está siendo alimentada por esa fuente, y la corriente eléctrica, o la intensidad de corriente eléctrica que se genera debido al cierre de este circuito, debido a que este circuito está cerrado. Si este circuito está abierto, como nos decía también, no hay ninguna circulación de corriente. Aunque esté el voltaje presente, no hay circulación de corriente. Una vez que cerramos el circuito, que cerramos el interruptor, entonces se establece una circulación de corriente a través de este circuito, y entonces podemos determinar muchos parámetros. Entonces pudiéramos analizar las características físicas de este elemento y determinar su resistencia, pero bueno, eso ya lo hicimos previamente. El día de hoy nos interesan ver otros parámetros, determinar otros parámetros a partir de esto. Entonces vamos a suponer ahorita que la resistencia que tiene este elemento es de, no sé, por ejemplo, vamos a poner que sea de 5 ohms. Entonces, a partir de esto vamos a empezar a determinar los diferentes parámetros de este circuito eléctrico.
por ejemplo, pudiéramos, como conozco el voltaje y la resistencia que está conectado a él, lo primero que necesito determinar es cuál es la corriente que circula por este circuito. Y eso, ¿con qué lo puedo hacer, muchachos? Díganme. ¿Qué utilizo para determinar la corriente en este circuito si lo que conozco es el voltaje y la resistencia? Dividir el voltaje entre la corriente. Esa fórmula, regla, ley, lo que sea, ¿cómo se llama? Es la ley de Ohm, ¿no? Okay. Uso la ley de Ohm. Entonces, a veces si me cuesta trabajo recordar qué es lo que tengo que dividir entre qué, pues me regreso a recordar que Victoria fue reina de Inglaterra. Y entonces, si Victoria fue reina de Inglaterra, pues las cosas deben de quedar así. Y si me interesa es determinar la corriente, pues veo que aquí, para determinar la corriente, tengo que dividir el voltaje entre la resistencia. Desde luego, si me acuerdo de la definición exacta de la ley de Ohm, pues yo no tengo que hacer nada porque la ley de Ohm me dice que la intensidad de corriente en un circuito eléctrico es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, simplemente es la división entre el voltaje entre la resistencia. Si sustituyo estos valores los valores de este circuito en esta ecuación, entonces obtengo la corriente que circula a través del circuito eléctrico. Entonces son 20 volts lo que estoy aplicando entre 5 ohms. Y entonces, si yo hago esto, aquí tengo un total de 4 amperes. 4 amperes, esa es la corriente que circula a través de este circuito. ¿Quién es el primer parámetro que puedo determinar para este circuito? Pero también este circuito, al hacer circular esta corriente a través de este resistor, existe un parámetro que se llama la potencia, que resulta de que tanta corriente, que el trabajo que realiza esta corriente al circular a través de esta resistencia y esta potencia. Existen varias formas de determinarla, muchachos. Creo que nada más nos hablaron de una. Y en principio, la fórmula básica para determinar la potencia en un circuito de corriente directa de este tipo es multiplicar el valor del voltaje por la corriente. Entonces, yo puedo determinar la potencia de este circuito, o la potencia en este resistor específicamente, si multiplico el voltaje por la corriente. El voltaje que estoy aplicando a este circuito es de 20 volts. Y la corriente de este circuito, esta que acabamos de calcular, de 4 amperes. Y entonces puedo determinar la potencia de este circuito, que son volts, 4 amperes. Y entonces esta potencia de este circuito es de 80 watts. Volts por amperes, en este caso de corriente directa, me da una potencia efectiva de 80 watts. Esta es la forma en que lo voy a expresar, la potencia de 80 watts. Muchachos, ¿alguien por ahí leyó, escuchó, sabe de alguna otra manera de calcular la potencia? Si no saben, también pueden decir no sé. ¿Sí siguen conmigo, muchachos? Sí, es la tensión por la intensidad. Eso es lo que tenemos aquí. Tensión es este voltaje. Tensión, voltaje, o diferencia de potencial. O fuerza. Ok. Es esta. Esa es la básica. ¿Alguna otra? Lo digo porque vamos a necesitar las diferentes formas de calcular esta potencia. Eventualmente no vamos a conocer el voltaje o eventualmente no vamos a conocer la corriente y entonces necesitamos determinar la potencia de un circuito. Bien.
Eso no nos lo presentaron, hubiera sido interesante ver las diferentes formas de calcular la potencia, pero bueno, vamos a Es sí, voltaje al cuadrado entre resistencia. voltaje al cuadrado entre resistencia, ok. Vamos a ver que eso sale de esta misma fórmula si nosotros recurrimos nuevamente a la ley de Ohm por ejemplo, sustituimos esta corriente por su equivalente de acuerdo con la ley de Ohm, que es voltaje sobre resistencia. Entonces, me queda que la potencia va a ser igual al voltaje multiplicado por el voltaje entre la resistencia, que es la corriente de acuerdo con la ley de Ohm. Y si hago este producto, entonces me queda que esto va a ser el voltaje al cuadrado entre la resistencia. Y de esta manera también puedo obtener la potencia. Si conozco el voltaje y la resistencia es suficiente para que yo pueda determinar la potencia, aun si no conozco la corriente. Entonces, si hago esto, veo que el voltaje que estoy aplicando a este circuito es de 20 volts y la resistencia de este circuito, esto va al cuadrado desde luego, la resistencia de este circuito es de 5 ohms. Y entonces obtengo que tengo 20 por 20, me da 400. Volts al cuadrado entre 5 ohms. Y 400 entre 5, pues me va a dar otra vez 80. Había que hacer el análisis dimensional para ver que volts al cuadrado finalmente entre ohms me va a dar joules por segundo, que son watts. Y entonces la potencia, perdón, no es 800, es 80. 400 entre 5 son 80 watts. Entonces es una segunda forma de calcular la potencia, elevando al cuadrado el voltaje y dividiendo entre la resistencia. ¿Alguien sabe de alguna más, muchachos? ¿Ya consultaron alguna más? ¿Qué significa la letra I? ¿Cuál letra E? ¿Qué significa la letra I? Es que sería la letra I al cuadrado por la resistencia. La letra I es la intensidad de corriente, la I es corriente. Bueno, intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. Ok. ¿De dónde sale eso? Pues también de aquí mismo, muchachos. Si en vez de sustituir esta corriente, ahora sustituyo este voltaje por su equivalente, de acuerdo con la ley de Ohm, veo que la corriente, el voltaje es el producto de la resistencia por la corriente. Entonces, esta potencia va a ser igual a el voltaje, pero el voltaje es el producto de la resistencia por la corriente, y eso va también multiplicado otra vez por la corriente, y entonces de ahí me queda que la potencia la puedo calcular multiplicando la resistencia por el cuadrado de la corriente o de la intensidad de corriente eléctrica. R o I cuadrada o I cuadrada R, que es lo mismo. A veces lo más común es verla como I cuadrada R. Y entonces de esta manera también puedo determinar la potencia. Si multiplico la resistencia, en este caso de 5 ohms, por la corriente, que es de 4 amperes, que fue lo que calculamos, pero elevada al cuadrado. Entonces, si hacemos esto, me va a dar que son 5 ohms por 16 amperes cuadrados. Y entonces, de esta manera obtenemos que 16 por 5 van a ser 80. Igual tendríamos que hacer el análisis dimensional para ver que al final vamos a obtener como resultado la unidad de potencia, que es watts por segundo, perdón, joules por segundo, que son watts. Es algo que también faltó por ahí mencionarnos. Perdón. Ok. Entonces, de estas tres maneras podemos determinar la potencia. Tenemos tres fórmulas para determinar la potencia. RI cuadrada o I cuadrada R, que es lo mismo. B cuadrada sobre R, o simplemente B por I. Son las tres maneras para determinar la potencia eléctrica de un circuito, en este caso un circuito de corriente directa, que son los que vamos a manejar en este curso, en esta fase del curso. Bien, muchachos, entonces ya determinamos los parámetros de la
de la corriente, el voltaje, la resistencia de este circuito, ya determinamos la potencia. Ahora lo que seguiría sería es determinar las energías, la energía que consume este circuito, pero bueno, por principio de cuentas, ¿cómo puedo calcular la energía? ¿A qué es igual la energía? De lo que nos dijeron los compañeros. ¿Alguien se acuerda? Energía eléctrica, ¿cómo la calculo? Muchachos que les pusieron, ¿a qué es igual la energía eléctrica? A la potencia por el tiempo. Bien, gracias. A la potencia por el tiempo. Aquí estaba revolviendo. Ok, la potencia por el tiempo. Entonces, ya tengo la manera de determinar la potencia. Para poder calcular energía, pues yo necesitaría decir cuánto tiempo funciona este circuito para poder calcular energía. Si no determino un tiempo para este circuito de funcionamiento, entonces no puedo calcular energía, ¿no? Puedo decir que este circuito funcione un día, un mes, un año, 5 minutos, 10 minutos. Solamente para el ejemplo de cálculo vamos a poner que este circuito funciona 20 minutos. O sea, 20 minutos nos tardamos en experimentar aquí para hacer o lo ponemos a funcionar 20 minutos simplemente. Y entonces, para calcular energía que en términos normales va a ser el producto de la potencia por el tiempo, es decir, va a ser el producto de la potencia que se da en watts por el tiempo que se da en segundos, ¿sí? Y esto, perdón, esta es la unidad que conocemos como Joule. Entonces, la energía en principio se mide en joules, que son watts por segundo, y después ya lo podemos convertir si queremos a kilowatts y esto a horas, y entonces la podemos también tener en kilowatts hora, que es una unidad que es más conveniente porque es de alguna manera lo que cotidianamente trabajamos o escuchamos, y es lo que la manera en que nos cobran esta energía. No nos cobran joules, sino que nos cobran kilowatts hora. La Comisión Federal de Electricidad nos cuenta cuántos watts consumimos durante cuánto tiempo, y entonces hace el producto de esas dos cosas y nos cobra por kilowatt hora, que eso tiene un equivalente en joules. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Entonces, si yo quiero determinar la potencia de la energía que consume este circuito en 20 minutos, pues tengo que hacer, por principio de cuentas, el producto de esta potencia por el tiempo que consume, que esté en funcionamiento este circuito. Entonces, la energía eléctrica que consume este circuito es la potencia de esos 80 watts que es lo que desarrolla este circuito, multiplicado por el tiempo. Desde luego debe estar en la unidad compatible, que es segundos. Si tengo 20 minutos aquí, ¿cuántos segundos tengo, muchachos? 1200. ¿Cuántos? 1200. 20 minutos, 20 por 6. 1200. 1200 segundos. 1200 segundos. Y entonces, si hago esta operación, 80 por 1200, ¿cuánto me da? 12,000. 96,000. ¿96,000? Sí. Gracias. 96,000. 96,000 watts por segundo o joules. Si esto en algún momento lo tengo que convertir a kilowatts hora, pues lo puedo hacer porque a lo mejor me interesa saber cuánto me va a costar alimentar este circuito, cuánto me va a cobrar la CFE por alimentar este circuito, muchachos. Si alguien tiene una idea, cuánto cuesta un kilowatt actualmente, un kilowatt hora, perdón. ¿Cuánto se los cobra la Comisión Federal de Electricidad?
Ni idea, profesor. ¿No? ¿Cuánto pagan? ¿No sabes cuánto pagas de luz en tu casa? ¿Tienes una idea? No, no hay idea, ¿verdad? Bueno, No hay idea. esto varía dependiendo de la cantidad de watts que consumas, pero los primeros 125, si no mal me acuerdo, te cuestan a un cierto precio. Si después de 125 a 250 te cuestan a otro precio, y más allá de 250 te cuestan mucho más caros, de tal manera que aproximadamente ahorita deben de estar, para hacerlo fácil, más o menos ahorita debe de costar unos 50, los primeros 125 kilowatts, unos 50, un peso 50 centavos. Profe, Sí, yo investigué y bueno, es que es una pregunta de la práctica y dice que se cobra 0.831 pesos por los primeros 75 kilowatts. ahorita eso está, ok. Sí. Bueno, entonces ya nos diste un dato más real, pero vamos a suponer ahorita que fuera esto, ¿no? 1.50 pesos por kilowatt. Esto es lo que me cuesta un kilowatt de los primeros o de los segundos que consuma. Y entonces, si este circuito consumió 96,000 watts por segundo o joules, tengo que ver eso cuánto equivale en kilowatts hora. ¿Qué hago para hacer eso, muchachos? ¿Cómo convierto estos 96,000 watts por segundo en kilowatts hora? ¿Alguna idea? Muchachos, 96,000 watts por segundo o 96,000 joules a kilowatts hora. Muchachos, ¿no tuvieron física 1? ¿Quiénes dio física 1 que no saben hacer conversiones? Profesor, pues son 96, ¿no? ¿Mandé? ¿No sería 96 kilowatts? ¿Pero qué tengo que hacer para llegar a eso? Una conversión, ¿cómo la hago? Una conversión de unidades. ¿Hay idea, muchachos? No sé quiénes dio física 1, pero qué mal está. Bien, muchachos, si tengo que cambiar estas unidades de watts por kilowatts, pues tengo que poner algo aquí de tal manera que aquí yo tenga kilowatts y aquí tenga watts para poder eliminar esos watts. Y si quiero pasar estos segundos a horas, pues tengo que multiplicar por algo de tal manera que aquí tenga horas y aquí tenga segundos. Ahora díganme qué factores son esos. ¿Cuántos watts tiene un kilowatt? Un kilowatt son 1000 watts. Un kilowatt son 1000 watts. Entonces aquí tengo un kilowatt son 1000 watts. Y luego, Una hora son 3600 segundos. bien, una hora son 3600 segundos. Y entonces cuando yo hago esta operación, 3600 segundos, entonces los watts se van a eliminar. Los segundos también se van a eliminar. Y van a quedar kilowatts por hora. Entonces, si hago los productos, 96,000 por 1 por 1, 96,000. Y luego, 3,600 por 1000, pues me va a dar como 3,600,000. 3,600,000. Y bueno, cierro los costos ceros de una vez. Me quedan 96 entre 3,600. ¿Cuánto me da eso? Ayúdenme con su calculadora, muchachos, por favor. 0.0266. 0.0266 kilowatts hora.
Es un circuito pequeñito, es una pequeña resistencia, entonces pues no consume mucho, nada más son 20 minutos. A lo mejor hubiera sido interesante dejarlo todo un año para ver que nos diera un valor más apreciable, pero bueno, aquí es solo ejemplificar cómo puedo calcular, cómo puedo pasar de watts por segundo, que son joules, a kilowatts hora, que es lo que realmente me cobra la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, para ver cuánto le voy a tener que pagar a Comisión Federal de Electricidad, pues simplemente voy a multiplicar por lo que me cuesta un kilowatt hora, un peso 50 centavos, que es lo que vale cada kilowatt hora de energía. Y entonces, ¿cuánto me da este producto, Ángel, me ayudas? ¿Cuánto es? 0.226 por 1.50. 1.5. 0.039. 0.039, gracias. 0.039. Ok, me va a costar casi 4 centavos, ¿no? Casi 4 centavos me va a costar alimentar este circuito durante 20 minutos. Desde luego, si lo alimento 40 minutos va a ser casi 8 centavos y así sucesivamente. Entonces, mientras más tiempo lo alimente, pues más caro me va a salir poder alimentar este circuito. Y bueno, así de manera similar pueden ustedes calcular su potencia consumida y su costo de energía eléctrica. Desde luego hay que tomar en cuenta que tenemos más de una tarifa para cada bloque de kilowatts hora. Pero bueno, ya tenemos aquí este efecto. Y por último, muchachos, nos hace falta ver la cuestión de la energía calorífica, del calor propiamente que se genera. Por ahí nos hablaban mis compañeras de que, y de hecho es una cuestión natural, cuando una corriente circula por un conductor eléctrico que está diseñado para conducir corriente eléctrica, pero que tiene una resistencia implícita por sus características físicas, pues se genera pérdidas por calor. Parte de esa energía eléctrica se pierde en forma de calor, y la forma de que nos decían de determinar esta energía era precisamente haciendo este calor, es precisamente multiplicando estas cantidades, la corriente eléctrica, el cuadrado de la corriente por la resistencia por el tiempo. Si era así, muchachas, si me equivoco, díganme. No, sí, era así. Así es. Ok, entonces, supongamos que en este circuito despreciamos la resistencia de los conductores mismos, solamente está este conductor, entonces lo que se genera de calor debido a la corriente que pasa por este conductor, por este resistor, perdón, lo puedo determinar de esta manera, multiplicando el cuadrado de la corriente, que es cuadrado de la corriente, que es 4 amperes, y lo elevo al cuadrado, que pasa a través de esta resistencia de 5 ohms, y el tiempo que dura en funcionamiento este circuito, que son 1200 segundos, entonces puedo tener esta cantidad en las mismas unidades, 4 por 4, 16 por 5, 80 por menos, voy a llegar a lo mismo. Estoy suponiendo que toda esta energía se transforma en calor por esa resistencia, y entonces voy a tener 96.000 watts por segundo o joules.
Y después, lo que nos decían las compañías es que esto se puede convertir a calorías, es decir, se puede convertir a un equivalente mecánico de calor, a un calor como lo que estudiábamos en el curso de Física 2. Si multiplicamos simplemente por 0.24, entonces podremos convertir este calor que está dado en joules, watts por segundo, en calorías, en la cantidad que puedo comparar que necesito para elevar la temperatura de un cuerpo. 0.24 por 96,000. ¿Alguien me dice cuánto es 0.94? Pues de 0.24 por 96,000. Muchachos, ¿cuánto es? 23,040. 23,040. Okay. Entonces esto corresponde a 23,040 calorías. Con ese factor de 0.24 lo convertí esta energía en calor y lo expreso en calorías, y si lo quisiera expresar en kilocalorías, pues no, simplemente recorro el punto 3 lugares hacia la izquierda o divido entre 1000, que es lo mismo, 23.04 kilocalorías. Y ahí está, muchachos, ahí están, creo que todos los conceptos que revisamos, que nos hicieron favor de exponer los compañeros el día de hoy, aquí están ya representados, y vemos que los podemos aplicar en la resolución de circuitos eléctricos, es decir, que eventualmente nos pueden preguntar cualquiera de estos parámetros para un circuito eléctrico, determinar potencia, determinar energía, determinar incluso calor en joules, watts por segundo, o en calorías para algún elemento del circuito, para el circuito completo. Muchachos, hasta aquí lo que vamos a revisar el día de hoy. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? No, profe. Comentario, objeción, lo que sea. ¿No? No, profe. Bueno, tomen nota de todo esto porque lo van a requerir para resolver algunos problemas. Eso los publico de inmediato. Y les recuerdo, les voy a publicar un par de actividades más, que es unos problemas de la ley de Ohm que hay que resolver, que de hecho ya los tienen. Espero que alguien ya los haya visto en un material que les compartí. Hay que realizar esos problemas, y les voy a compartir nuevamente el problemario donde están los circuitos de resistores serie paralelo mixto, como estos que están aquí, serie paralelo mixto, que eso entiendo ya no debe de haber problema, pero también hay una presentación donde está explicado ese procedimiento para resolver esos circuitos, y bueno, les corresponde a ustedes repasarlo mediante esa presentación y resolver los problemas correspondientes a arreglos de circuitos serie paralelo y mixto. De hecho, lo están haciendo en la práctica. Es nada más puntualizar porque ustedes ya también trabajaron todo esto en su materia de electrotecnia. Muchachos, si no hay nada más que quieran compartir, que quieran agregar, pues creo que es todo de mi parte por el día de hoy. Comenten si hay algo más. No, profe. No, profe. Bien, nada más No, todo bien. denme oportunidad de tomar una última imagen de la asistencia, y les recuerdo que no olviden registrar su asistencia. Al término de la sesión ya está publicada el formulario para registrar la asistencia. Les publico de inmediato este apunte, y en cuanto tenga oportunidad, tal vez por la noche o mañana temprano, subo el video para que tengan también oportunidad de consultarlo en caso necesario. Y desde luego por la noche o después de la tarde les publico las actividades que están pendientes todavía de publicar. Muchachos, si no hay nada más que quieran compartir,
Les agradezco su participación, que tengan un excelente día, cuídense mucho, un excelente fin de semana, quédense en casa, hay mucha tarea. Adiós, profe. Gracias, profe, igualmente. Sí. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Estén bien, cuídense, nos vemos. Bye, bye. Bye. Bye, profe.